Cuando emprendemos desde la innovación y la creatividad, nuestra mente se enciende. Esto es La Ciencia de Emprender. Hola a todos y a todas, estamos en Startup Connection, en nuestro podcast La Ciencia del Emprendedor, y hoy nos acompaña un tremendo invitado. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy buenos días. Hola, Muy buenos Felipe, días. ¿cómo están? Hola, Vale, ¿cómo estamos? Bien, hoy día nos acompaña Adames Cordero, doctor, investigador y académico que viene de Estados Unidos, en donde vamos a hablar de ciencia, innovación y mente. Sí, eso vamos a hablar en este podcast de ciencia, innovación y mente con más invitados. Espectacular. Estamos como en el epicentro de la innovación hoy día en Concepción. Y yo te quiero hacer la primera pregunta difícil de innovación. Difícil. Cuéntanos tu recorrido. Cuéntanos por qué te dedicas a la innovación, por qué estás aquí. Cuéntanos tu ruta. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Yo soy investigador académico, soy profesor de investigación. Qué fome, ¿no? ¿Perdón? Uno dice investigador, qué fome, ¿no? Sí. No. Me dedico a la investigación. Yo trabajo en un laboratorio todos los días y soy profesor en la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, en el estado de Maryland, Estados Unidos. Estados Unidos. Entonces, pues yo me dedico a investigar, a resolver problemas y hace un tiempo me fasciné, me captivó el problema que sufren los astronautas y nuestros satélites cuando están expuestos a la radiación espacial. La radiación en el espacio es un showstopper, es uno de los obstáculos más importantes que como sociedad tenemos que resolver para el futuro, para avanzar en la exploración espacial, ¿no? Oye, Vale, te hago una pregunta a ti. Sí. La Vale ve la parte más mental de este podcast y hay una parte en el mundo de la innovación que es súper importante, el design thinking y todos lo dicen, que es la empatía, ¿cierto? Sí. Y uno tiene que empatizar, los emprendedores tienen que empatizar con los problemas y tenemos que buscar eso. Sí. Yo tengo proyectos, por ejemplo, asociados hoy día a las proteínas, a la gente que necesita proteínas, varias cosas, pero ¿cómo empatizáis con un astronauta, Vale? Él encontró un problema en un astronauta. Sí. ¿Cómo lo logran empatizar con un astronauta? Buena pregunta, y ahí me gustaría puntualizar qué pasó o qué dolor viste tú que dijiste acá yo quiero ir a investigar. Bueno, pues pues he leído, la verdad que es un punto bien importante lo de empatizar. Sí. Y es un problema que es raro. Y a mí me encanta, por eso que aprovecho cada oportunidad de hablar con astronautas que ha pasado. He tenido la oportunidad de hablar directamente con ellos, pero sí, es súper importante. Y me captivó porque tú puedes leer artículos científicos donde se ha demostrado que estos astronautas, después de estar expuestos a la radiación en el espacio, se ha visto que sus probabilidades de enfermedades cardiovasculares, tipos de cáncer, enfermedades neurológicas, ha sido reportada como un problema. Y se ha publicado sobre esto. Aumentan. Sí, aumentan. Mira. No tan solo los astronautas, porque la radiación ionizante en el espacio no discrimina si eres humano o no. También afecta, por ejemplo, a las pastillas, los medicamentos que estos astronautas consumen, porque la radiación ionizante las degrada estos medicamentos más fácilmente. Por eso es que hay que mandar medicamentos cada 8 meses y hacer una restauración de esos medicamentos, porque se degradan muy fácilmente. Eso ocurre también con los alimentos. Una de las causas principales es que los satélites se dañan en el espacio, es por la radiación ionizante. Entonces, es un problema multifactorial, es un problema bien grande y por eso es que me dediqué en los últimos años a tratar de resolverlo. Mira, no están solo los astronautas, Vale, además está detrás de ellos, lo está ayudando. Y ahí, ¿te acuerdas cuándo fue ese momento que dijiste, voy a trabajar con este problema? ¿Te acuerdas qué estabas haciendo, qué pasó? Sí. A ver. Sí, pues yo soy microbiólogo y en esta búsqueda de soluciones para la radiación ionizante voy siempre a la biología, a la naturaleza como inspiración, porque pues muy probable que con tantos años de evolución la biología quizás haya descubierto una solución. Sí. Y para ese entonces me acuerdo que yo era un estudiante graduado en la Universidad de Albert Einstein College of Medicine en Nueva York, cuando me enteré sobre este estudio del desastre que ocurrió en Chernobyl. No sé si se acuerdan el desastre que ocurrió en Chernobyl en los años 80 cuando un reactor nuclear explotó.
si algo positivo ocurrió Sí. en esa época, fue que pudimos ver cómo la naturaleza respondió a esos niveles de radiación bien altos. Entonces, De alguna forma nos enseñó como qué es lo que pasa ante este impacto. hasta este pacto, exactamente, con radiación ionizante a altos niveles como los que vemos en el espacio. Entonces yo estaba estudiando y aprendí sobre este estudio donde los científicos ucranianos fueron al reactor a colectar muestras y descubrieron que hongos negros estaban predominando, creciendo en estas áreas de alto contenido de radiación. Entonces, ahí pensé, bueno, ¿será que los hongos negros saben y han evolucionado y tienen la capacidad de ayudarnos a protegernos contra la radiación? Y ahí fue cuando comencé en esta jornada y a estudiar los hongos negros y desarrollar tecnologías alrededor de ellos. ¿Pero tus investigaciones se basan en fungi, en hongos? Sí, ¿cómo no? Mira, nosotros, bueno, en la región del Biobío, en Chile, hay muchos proyectos de fungi. Yo le estaba contando uno antes ahí que está recién aprobado por Corfo, que es para convertir un cuero con otro desecho un hongo con otro desecho en un cuero y le dan una utilidad industrial. Y Sí. está contando un tema para astronautas. Sí. ¿Cómo hoy día un emprendedor, por ejemplo, porque yo sé usar el método científico por mi formación, imagino que tú obviamente que ocupas el método científico, Sí. ¿cómo un emprendedor hoy día tú le dices que se inspire en un problema y cuál es la metodología para llegar a esa solución? Que tú le dirías así como, amigo, haga estos 3 pasos si quiere encontrar problemas grandes como el que encontraste tú, po. Sí, empezar con el problema, con encontrar un problema que vale la pena resolver, ¿verdad? Que haya una necesidad. Y una vez encuentres el problema, quizás hablar con la persona que realmente está sufriendo y que está dispuesto a hacer y a invertir para resolver ese problema. Y hablar con esa persona y tener esa empatía. Porque es ahí cuando uno entonces empieza a entender un poco cómo se ve esa solución. Porque la solución no puede venir con asunciones, ¿no? Tiene que venir de un diseño, de una inspiración auténtica de quién es la persona que finalmente va a estar utilizando esa solución para tener ese insumo, ¿no? Esa información tan preciada Y me hablaste del método científico como un método para resolver problemas. Me encanta, yo lo uso todo el tiempo. Se inventó para eso. Se inventó para eso. Hay otros métodos también. Hay uno que se llama Design Thinking. Pero el design thinking es el método científico moderno, ¿no? Bueno, El método científico. puede ser, no lo había sí, escuchado así, pero el yo 4.0. Sí, sí. A mí me parece que si la audiencia, si no conoce sobre Design Thinking y quiere emprender, yo creo que la combinación de método científico con el framework de Design Thinking es súper poderoso. Y yo hace años que tomé un curso de Design Thinking de Stanford University y yo creo que me cambió. Me cambió la manera que hago ciencia, resuelvo problemas. Y es Pero el paso 1 del design thinking es empatizar. empatizar. ¿No? Sí. Ahí las habilidades blandas, finalmente. Como las habilidades blandas también nos pueden transformar. Sí. Y ahí, en términos como de emprendedor-investigador, como en esta mezcla que tú tienes, ¿cuáles fueron o cuál fue esa situación donde tú quizás viste que tenía algunos tachos, tenía algunos obstáculos que no te permitían avanzar? ¿Te enfrentaste con algo así? Como a nivel más mental, como algo como mental que te dijera, pucha, quizás no va a funcionar, no lo intentemos, ándate por acá. Todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿verdad? De mil maneras. Yo creo ¿Se que... llegó a emocionar, vale, con tu pregunta? Sí, no. ¿Le vinieron los No, es problemas? que... ¿Se problemaste con la pregunta? Fue que fueron tantas... Y me toca en muchos aspectos. Por ejemplo, está este tema de imposter syndrome. Está también el tema, bueno, de muchas dudas y demás. Sí, no sé ni por dónde empezar. O sea, Oye. realmente esto es algo que... Yo creo que si nos enfocamos en el problema y nos enamoramos con identificar ese problema, yo creo que cuando entiendes la necesidad y entiendes que realmente es un problema que vale la pena resolver, yo creo que eso te lleva, te consigue mantener foco, porque te emociona, ¿no? Nos apasionamos con resolver un problema, queremos verlo realizar, entonces todo este tipo de
de situaciones mentales, ¿no? De dudas y tal, pues es más fácil llevarlas. Oye, cuéntanos un resultado de tu investigación, pues cuéntanos algo, algo que nos impacte de esta investigación de los hongos negros de los astronautas o algo que hemos tenido resultados, o también si lo contaste acá, ¿qué te pareció la audiencia también? No, lo voy a contar mañana. Mañana es mi charla. No. Y sí, les voy a Pero acá comentar. te vi conversando con gente, yo creo ya, ¿no? ¿Qué te pareció el termómetro hoy día de aquí del evento en Concepción? Súper, me parece que hay un ecosistema vibrante, estoy conectando con mucha gente de diferentes áreas y yo creo que eso es bien importante porque yo soy fiel creyente que la innovación ocurre donde diferentes disciplinas se convergen. Vergen. Entonces, tuve ya muchas conversaciones esta mañana con gente de diferentes disciplinas y ya empezamos a conversar y a tener ideas. Buenísimo. Y ahí, ¿qué nivel de importancia le darías tú a lo que estabas hablando anteriormente de generar estos equipos que convergen? ¿Cómo también tú te fuiste como convergiendo, trabajando con otros miembros que permitieron llegar a esta gran idea también? Sí, yo creo que eso fue esencial. Desde mi preparación en mi doctorado, yo siempre tuve mentores y educadores que me nutrían de diferentes temas y donde las multidisciplinas Sí. era algo común. Nosotros hablábamos de temas súper diferentes todo el tiempo. La Universidad de Albert Einstein, donde yo me formé, es muy multidisciplinaria y teníamos siempre conversaciones con diferentes expertos y temas y mi network siempre fue bien variado, yo diría. Yo creo que eso ha sido bien importante para todo lo que he hecho, porque nadie hace algo solo, siempre tenemos que colaborar y tener esas perspectivas diferentes, ¿no? En el trabajo. Y mi equipo es bien diverso y afortunadamente siempre he tenido exposición a diferentes institutos, diferentes expertos de diferentes campos, y de eso me he nutrido todo el tiempo. Y aprendí a leer sobre diferentes temas. En la diversidad está la magia. Sí, Claro. pues claro que sí. Yo para la ciencia, y sobre todo para lo que tú estás haciendo hoy día, ¿cierto? Tiene que ver mucho la política pública también, pues, ¿no? Porque me imagino que el poder para poder el espacio, que lo controla, tantas cosas, dijiste una estación, ¿cierto? Hoy día el tema internacional, la situación internacional, ¿le afecta a la ciencia o no? Claro. ¿Y cómo? Al tiro no. ¿Cómo, cierto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Bueno, yo creo que directa o indirectamente nos afecta a la ciencia, obviamente. La ciencia se nutre mucho en la colaboración Sí. y la colaboración entre institución y también entre países, ¿verdad? Entonces, es necesario tener política pública que apoye al científico, proteja la innovación y la ciencia básica, y que promueva la colaboración. Sí, obvio. Hace años, cuando vino la pandemia, yo me acuerdo de una científica, no me acuerdo su especialidad, pero era latina que vivía en Estados Unidos, y le preguntaban por el tema de las vacunas, muy preocupados, porque ella estaba avanzando en la investigación, y decía, pregúntenle a Cristiano Ronaldo, pregúntenle a Messi, porque si a ellos le pagan millones de dólares, si a ellos les compran millones de camisetas, y nadie se compra una polera mía, ¿por qué quieren que les salve la vida yo ahora? Entonces, la ciencia siempre tiene esa sensación como que no los toman en cuenta, ¿cierto? Ujú, sí, sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Sí. ¿Y qué deberían entender los emprendedores como antes de escalar en términos de emprendimiento sobre la ciencia? ¿Qué le pudieses decir tú en términos de ciencia e innovación A los nuevos a los emprendedores, nuevos emprendedores? O los que ya están emprendiendo y que buscan nuevas soluciones también. ¿qué les podría decir? Bueno, tantas cosas. Yo creo bueno, la verdad es que no lo tengo muy claro, la verdad. ¿Qué le podría decir? Porque en general, que no sea clichoso, ¿no? Me gustaría ser más específico, pero lo primero que me vino a la mente para estos científicos o emprendedores que estén utilizando ciencia para emprender y desarrollar tecnología, yo creo que es bien importante entender su mercado, entender el problema, entender exactamente quién va a consumir ese producto, a quién realmente le estás resolviendo un problema. ¿Es a un paciente que sufre de una enfermedad? ¿Es a un agricultor que trabaja con
plantas o a cualquier. ¿Quién es esa exacto, ¿quién es esa persona que finalmente va a consumir tu producto? ¿Y quién va a pagar? ¿Que está dispuesto a pagar dinero para eso es un buen punto, porque en Chile tenemos hoy día muchas startups, muchas que están trabajando hoy día con materiales. ¿Ya? En Concepción y en Chile tenemos tremendos equipos de doctores, de centros de materiales, tenemos hartas cosas súper potentes en materiales. Y una de lo que pasa siempre es que nos vivimos encontrando con el mismo proyecto generalmente. Voy a hacer un aislante con este textil reciclado, hacen como un poco lo mismo. ¿Cómo se atreve alguien a decir, oye, yo voy a hacer con hongos algo para una solución espacial, ¿cachai? O sea, no voy a hacer algo acá en la Tierra, voy a hacer algo para solucionarlo fuera de la Tierra. Sí, y yo creo que es bien. ¿Cómo logra esa inspiración, Radamés? ¿Cómo llegó esa inspiración? Sí, pues, ¿cómo logran eso? Bueno, porque yo soy un fanático de la exploración espacial. Yo siento que es inevitable. Yo soy muy soñador. Yo siento que el destino de la raza humana es explorar el espacio y seguir explorando, ¿no? Eso está en nuestro ADN, ¿verdad? De ser exploradores, de ir más allá. Yo siento que es inevitable. Yo siento que al hacer eso, de alguna manera también mejoramos la vida aquí en el planeta. Nos ayuda a apreciar mejor lo que tenemos y conservarlo. Yo creo en eso, tengo esa filosofía. Entonces, y como microbiólogo, casi nunca me imaginé cómo es que yo podría contribuir a esa jornada, ¿no? de exploración espacial. Y yo creo que esa fue casi como mi inspiración. Yo creo que encontramos una manera en que los hongos podrían ayudarnos a convertirnos quizás en una civilización interplanetaria. Los hongos son capaces de hacer muchísimas cosas por nosotros, desde materiales, comidas, medicamentos y otras tecnologías. Y nosotros estamos en esa ola de cómo utilizar estos hongos y cómo utilizar esa biología para nuestro bienestar y mejorar la vida humana aquí y fuera de la Tierra. Es como ver el futuro finalmente, lo que, como dices tú, cómo trabajar también en el futuro, lo que viene. Sí, es lo que viene, yo creo que sí. Y la economía espacial está creciendo muchísimo, ¿verdad? Sí, ahora estamos hablando con Radamés, ¿cierto? Yo soy ingeniero agrícola y cuando trabajé en salud y trabajo hoy día en esto, en los proyectos, y cuando trabajé en una empresa de telecomunicaciones me costaba presentarme. ¿Cómo se presenta? ¿A qué te dedicas? Le dice todo. A mí cuando en el colegio mi hija me dice, el papá que diga en qué trabaja. Bueno, yo, ¿cómo hacerlo? ¿Tú cómo lo haces? Yo siempre estoy aprendiendo. ¿Cómo se presentan los científicos? Yo siempre estoy buscando maneras y siempre estoy tratando de aprender. Yo veo muchos YouTube videos de Science Communicators, de comunicadores especiales, y busco siempre empaparme y experimentar. Yo vengo y hago un experimento y me presento de una manera un día y veo cómo funciona. A veces digo, no funciona de esa manera. Chequeando la audiencia. Me gustaría terminar con una pregunta. Sí. ¿Siempre innovar es positivo? Sí. ¿Por qué? Porque resuelve problemas, porque nos lleva al extremo de nuestro conocimiento, porque es más divertido. Y nos gustaría si nos pudieras dejar como una frase motivadora, una frase que quizá en esos momentos de bloqueo tú te la tienes que decir, una frase que podamos obsequiarle a la audiencia y que pueda ocupar ante momentos de tensión a la hora de emprender. Eres genial, eres suficiente y no te enfoques en la perfección, sino que no te enfoques en ser perfecto. Tira para adelante. Eso es clave, porque en los emprendedores hay algo importante, y disculpa que retome, pero podemos retomarlo. Tú hoy día los emprendedores dicen equivócate temprano y equivócate barato, ¿cierto? Es algo del design thinking, ¿cierto? Fail fast. Pero hay muchos startups, emprendedores, deep tech, que hoy día buscan la perfección. Lanzan cuando esté perfecto, pero es el año 10. Sí. Lanzaste el año 10. ¿Y qué te pasó cuando lanzaste el año 10? Que ya lanzaron 20 personas antes que tú. Entonces, comparte lo que te acabo de decir, compartes que equivócate barato y equivócate temprano. Equivócate barato, me gusta. Yo lo llamo a mis estudiantes, les digo fail fast. Equivócate rápido. Sí. No te demores en equivocarte. Sí, por eso tanta importancia en prototipar, ¿cierto? Entonces, sí. Que el experimento, que tanta importancia tiene eso en los estudiantes, y hoy día yo veo súper pegado a los emprendedores, las startups, haciendo un proyecto que dura 24 meses. ¿Cachai? Entonces, mejorar el prototipo. Claro, sale temprano al mercado, pero sale bien y sale al mercado a la larga.
quien lo valida sean los clientes, en este caso, ¿has conversado con astronautas? Claro que sí. ¿Y qué te dijeron? Que están muy emocionados, muy interesados en la tecnología. Buenísimo. Oye, ¿te gustó Chile o no? Me encanta. ¿Cuántos días llevas aquí? Llevo 3 días. Ya, ¿y comiste completo, sí o no? Que tengo que preguntar esas cosas. ¿Comí qué? Completos. Es Hot un dog. Completo ya, todavía perro no. caliente de allá. Todavía no. No. Tienes que probar un completo en Concepción. Ok. Yo te invito. Hay que probar un Perfecto. completo. Vamos allá. No, pero después, si te enamoras del completo, no va a estar en otros países. Está bien, ¿no? Está bien. Yo me tomo el riesgo. Vale, oye, muchísimas gracias por la buena onda, muchísimas gracias por esos consejos y esos tips, y recuerden, si se quedan con algo, equivóquense pronto, equivóquense barato y jueguensela, ¿cierto? Claro. Gracias, emprendan. Felipe. Emprendan. Gracias, Valentina. Muchas gracias Muchas gracias. Ya. a todos y síganos en la ciencia de emprender, y si nos quieres tener en un evento así como este, escribe acá abajo nomás, nos vemos. Chao. Esto fue La Ciencia de Emprender, un podcast producido por Sense Contents, dirigido por Macarena Concha y conducido por Felipe Díaz y Valentina Mardones.